Eso. Vale. Vale, pues ya está. Venga, pues adelante. Bueno, empiezo a leer yo y empiezo a leer por el párrafo que nos habíamos quedado en la página 471. Pues adelante. Bueno, bien conocidos son los preceptos con que la Compañía de Jesús regulaba a sus miembros, atenta siempre a los mínimos detalles, consagrada al conocimiento de lo verdadero, a la eficacia de los ministerios y al acrecentamiento espiritual. Y esto implicaba esfuerzo, constancia, vigilancia, cartas constantes que llegaban del otro lado del Atlántico o cartas en el interior de la Nueva España, reconviniendo el fortalecimiento interior. Escribiendo en 1746 el padre Andrés Velázquez a los colegios jesuitas de San Ildefonso y San Jerónimo, haciéndose eco de las órdenes del padre general, dice que en los navíos que llegaron a la Veracruz, el día 7 de marzo, vinieron cartas del padre general en que contienen varias órdenes, indicando que para perfeccionar y corregir ciertos abusos hay que dedicar todo el tiempo a la observación de los preceptos de la compañía, sin los cuales el decoro del buen nombre y sosiego de la conciencia es imposible. Refiere el padre Velázquez que son 13 cartas donde el padre general exhorta a que se cumplan diligentemente los estudios de la teología y la filosofía, el cuidado de los enfermos y ancianos jesuitas, se atienda al descuido que ha habido acerca de la renuncia de jesuitas novicios y los que ya tienen más de 5 años de estudios, que a los confesores de monjas solo se les permita confesarlas 6 veces al año, y que sean las más prudentes y maduros de la orden, y que alaba nuestro Padre al haberse remediado en la... tenía, sin darme cuenta, a Gabriel. Espero que Joaquín también haya podido entrar, porque... Sí. Ya están los dos, Bien. Disculpad, os tenía... Vale. Perdona, María. No pasa nada, no. De la orden, y que alaba nuestro Padre al haberse remediado en la casa, profesa y colegio del Espíritu Santo el abuso de los criados que servían no solo a los padres ancianos, sino también a los hermanos coadjutores. Advierte Velázquez que el padre general recuerda las prohibiciones sobre el exceso de visitar mujeres, darles la mano, sentarse en los cojines del estrado, indignas de la conducta de un jesuita, y no se olviden de 3 misas y 3 rosarios por la señora doña Ángela Roldán, fundadora del nuevo colegio de San Javier de la Puebla de Los Ángeles. Disculpa, ¿está Arriola? ¿Está Joaquín? Sí, Joaquín Arriola, lo veo. Vale, disculpa, Joaquín, ¿eh? Vale, sí. Perdonad. Es terrible eso. Yo, en estas cosas, bueno, vale. Disculpa. Sin embargo, el mayor interés de estas epístolas no reside en que si en los colegios se omitía el triduo de las renovaciones o en que si en los predicadores jesuitas se introducía el abuso de recibir estipendio por los sermones, o que algunos de los nuestros irregularmente en el colegio máximo casi todos los días tienen comida en sus aposentos, guisadas fuera de casa, y lo que es y sirve de escándalo a los seculares, se practica esto mismo y con exceso el día del Viernes Santo. El valor de las cartas cabe más bien buscarlo en su análisis ulterior, donde con sordina pone en el tapete las críticas y ataques a la compañía. En efecto, a propósito de estos abusos, la maledicencia y temeridades, observa Velázquez, han echado raíces como la mala hierba en esta ciudad de México y en la Puebla de Los Ángeles. Las raíces han ido penetrando en los seculares y había que buscar el remedio a ello. Por tanto, los más convenientes y prudentes sería despejar, podar y dispersar las sombras, no permitiendo nada que sea motivo de temeridad alguna. No permitan que en nada demos lugar a escándalo, pues en la carta 12ª el padre general me hace el siguiente encargo: que ni muevan pleitos ni los compongan sin consentimiento del provincial, quien deberá evitarlos en cuanto pueda. Es evidente que nos hallamos hacia este año de 1756 ante una compañía de Jesús con el recuerdo de sus pasados y recientes conflictos y necesitada de fortalecimiento interior ante los escándalos del clero secular, no menos que el de algunos regulares, carmelitas principalmente, y las líneas arriba escritas no son más que uno de los capítulos de la querella entre jesuitas y clero secular, y que había tenido en Juan de Palafox y Mendoza a su máximo rival.
No es improbable que los jesuitas sospechasen que podían proliferar contra ellos libelos, rumores, cartas, etc. El texto, Verdades sin lisonjas, de Juan de Palafox y Mendoza de Fernando de Bustillo, que ya antes analizamos, es el mejor testimonio de lo que decimos. A ver, Por eso, una cosa. sí. Yo en este párrafo, en estos párrafos de ahora, que es como, lo opuesto a lo que va a venir después, a lo que viene en 2 páginas después. Parece que toda esta documentación sea sobre querellas intraclérigos, o sea, los seculares y los regulares, y dentro de los regulares, jesuitas y dominicos y esto. Estamos a 11 años de que los aniquilen, porque en 1767 se cargan la orden, y aquí parece que son asuntillos, los monarcas, ¿no? Primero el de España, después el francés, y los dos puestos de acuerdo hacen luego que el Papa cierre la orden o la compañía. Y pues, bueno, estas cartas no, yo creo que todo parece apacibilidad y compañía. Bueno, vamos a ver. Luego, página y media después, la cosa se empieza a poner de otra, yo qué sé, ¿no? O sea, bueno. Por eso, los constantes llamados de estas cartas a guardar los preceptos de la compañía, corroborando nítidamente que las querellas abiertas o soterradas estaban ahí y que había que enfrentarlas con el testimonio de la ejemplaridad espiritual e intelectual, pues no era muy peregrino que documentos trasuntados como este, de verdades sin lisonjas, el probabilismo o la distinción entre pecado filosófico y teológico, iniciasen un nuevo escándalo y ásperas discusiones. De ahí los... Joaquín, lo del pecado filosófico frente al teológico, que Putin, Joaquín Putin, Sí. ¿qué pecado filosófico frente a teológico? El pecado filosófico versus pecado teológico Sí. fue rechazado por la Santa Madre Iglesia. Luego, esa dirección jesuítica no prosperó. Pero o sea, ¿qué meollo tiene? Pues viene a decir que el que peca sin conocer que peca contra Dios, no peca contra Dios. Luego no es pecado mortal que le condene para toda la vida. Es la discusión de la sesión pasada. semana, sí. Exacto. Claro. ¿Perdón? Es el tema de la sesión anterior, de la sesión de hace 2 semanas. Sí. Pero entonces eso solamente es para no cristianos o para no católicos, se supondría. No. Para cualquiera que peque contra Dios sin saber que está pecando contra Dios, sin tener conciencia de que está pecando contra Dios. Vale. Incluso, aunque creo recordar que hasta llegaba el extremo, el mayor defensor, que incluso aún conociendo la ley de Dios, si en el momento de cometer el acto no estaba advertido o no era consciente de que estaba transgrediendo, no era pecado teológico, si no recuerdo mal. Sí. No era no solo no conocer la ley de Dios, sino incluso no tener conciencia en el momento de la transgresión que se estaba de la misma. Vale. Sí. De ahí los llamados y exhortaciones a corregir y perfeccionar sus estudios en teología. También, sin pasar adelante, debo acordar a todos lo que repetidas veces está ya mandado por nuestro Padre General y enfatizado por el Padre Visitador Antonio Luque en carta del 15 de febrero de 1714 y por el Padre Provincial Juan Antonio Oviedo en carta del 21 de diciembre de 1729, lo que no sin grave perjuicio de las cátedras de teología está muy olvidado en la práctica. Pero también el estudio y cátedras de filosofía parecen mutiladas e insuficientes si no se lleva un orden y método que permita una asunción y necesaria conjunción de las diferentes disciplinas. Deben informar al padre provincial, cuando acabe cada maestro el curso de filosofía, de la aplicación, método, doctrina y aprovechamiento de los estudiantes,
para que con este informe puedan ser con seguridad señalados y sin ofensa excluidos de repetir la filosofía en los colegios mayores y de las cátedras de teología en cualquiera otro colegio. Considero este punto por de tan grande importancia para el decoro de un ministerio tan propio de nuestro instituto como es la enseñanza de la juventud, que deseo en sumo grado se practique, y para este fin ordeno que el padre prefecto de estudios mayores y los padres maestros de teología de este colegio lo tengan muy presente, y para que no pueda alegarse ignorancia u olvido, tenga cada uno de sus aposentos escritos dicha orden en una tablita para que sirva de recuerdo. Los jóvenes novohispanos no solo tendrían que aprender mejor que nunca el latín y el griego, sino su conocimiento filosófico debería ser tan amplio que parecería salidos de los mismos textos de los filósofos, pues una juventud enriquecida con vastos conocimientos produce obras dignas de la mayor fama. En estas cartas hay que destacar... Esto, o sea, es una frase, bueno, claro, son escuelas para laicos, ¿no? Produce obras dignas de la mayor fama. Optar por la fama y por la proyección en la sociedad. O sea, no es una contemptu mundi en absoluto, es la proyección sobre la sociedad y hacerse con obras de fama, tener la fama como un valor positivo. Está defendiendo esta carta. En estas cartas hay que destacar también no solo la presencia de las reconvenciones, sino, sobre todo, la vinculación entre el florecimiento de la cultura humanística, filosófica y teológica y el nuevo impulso experimentado a fines de la década de 1740. Había que forjarse y forjar en los jóvenes el hábito académico en la teología, en la filosofía con elegancia suma, según el método de nuestros padres que tanto fruto han dado. Estas palabras revelan claramente no solo la importancia de su enseñanza desarrollada según el método clásico de la ratio studiorum, sino también la significación precisa de los métodos escolásticos, como un todo unitario, como una reflexión que se va profundizando, que se va integrando y completando, pero que representa fundamentalmente a Santo Tomás, Suárez, filosofías modernas vistas con circunspección a pesar de cierta inconciliabilidad. Pero esto no es creíble, o sea, o Suárez o Santo Tomás. Esto a ver, es que al menos si lo pusiera entre comillas, al menos sería el texto de las cartas, cosa no sería de creer. Pero es que la filosofía de la filosofía de Santo Tomás es las causas a partir de la primera causa. La filosofía de Suárez es el ente, todos los entes por igual, Dios como un ente más, los trascendentales lingüísticos. Para decirlo a saco, ¿no? A saco. Utilizando lo que ahora tengo más fresco, que es lo que le he leído a Cullú, ¿no? O sea, de una filosofía verdaderamente teológica que comienza por Dios como primer motor y ordena toda la filosofía como las cadenas de las causas y la primera causa, a un filósofo que considera que la filosofía es una ontología. O sea, que la metafísica es una ontología. Si Santo Tomás diría que la metafísica es una filosofía primera, porque parte del motor primero, Suárez dice que es una ontología. Es parte de el ente que es el concepto más universal, o sea, es el trascendental, que por detrás del cual no se puede ir, y Dios es un concepto más del ente, es un ente más. O sea, esto, con todas esas explicaciones que da Suárez, ¿no? O sea, también
bueno, u otro, este me parece que era Escoto, eso ya. También cuando estudiamos el reino animal, el ser humano está puesto como un animal, sin embargo el ser humano es excelente y es el que hace la ciencia sobre el reino animal. De la misma manera, cuando hablamos del ente, metemos a Dios como ente, pero está justificado. O sea, entonces estas dos posiciones son, diríamos, incompatibles, ¿no? Santo Tomás Suárez. ¿Vale? No resulta difícil comprender, pues, que desde el contexto que hemos ido estudiando, el énfasis en la ejemplaridad espiritual e intelectual no solo estaba reducido a la fidelidad de las intenciones de la compañía, sino a limitar las críticas y escándalos que sobre éstas se hacían y que habían dividido no pocas veces a la sociedad novohispana. Y es que para estas fechas la Compañía de Jesús no quería dar pie a sus adversarios, especialmente a los palafoxianos, para que la atacasen, pues en tanto que religión dispuesta y ordenada ad maiorem gloriam Dei, y bien de sí misma, de ella dependía en gran medida la edificación espiritual e intelectual de amplios sectores de la Nueva España. Porque lo que estas cartas querían reiterar y recordar era que la compañía no era confusa mezcla de normas y preceptos vacíos de toda obligación, como si se promulgasen para permitir caprichos o abusos. Estaba para el bien de la Iglesia y era esa su sola justificación. No podía prever su expulsión en 1767, ni menos las órdenes de su total extinción, desaparición y prohibición en colegios, misiones, bibliotecas, tal como el arzobispo Lorenzana lo haría en 1769. El jansenismo. Después de la gran crisis de la Reforma y el agustinismo católico, se vio relegado y en la Iglesia católica, mucho más que antes, a un segundo plano. Y no era para menos el hecho de que los reformadores se remitiesen preferentemente, además de a San Pablo o a San Agustín, hizo que todo tipo de agustinismo resultase en la Iglesia católica incómodo y sospechoso. La acentuación de la gracia y la fe era vista con recelo por parecerse demasiado a la doctrina que defendía Lutero. Sin embargo, años después, la doctrina agustiniana de la cooperación, de la invicta gracia de Dios y la debilitada libertad del hombre, bajo continua sospecha de falta de ortodoxia, volvió a ser defendida a una con la concepción tomista que pone énfasis sobre la gracia, previa a todo libre consentimiento por sí misma eficaz, y cuyo principal representante es el dominico Domingo Báñez, 1528-1604. Una cosa, a mí esto, o sea, a partir de un determinado momento, dentro de la Iglesia Católica, comienza una liquidación de Trento. A ver, leemos, ¿no? Después de la Gran Reforma, la Iglesia Católica, el agustinismo es batido, pero a partir de un determinado momento, el agustinismo, bueno, pongamos que con el jansenismo, pongamos, ¿no? Estamos ante la guerra contra Trento. Esto, la vuelta a la peca, o sea, yo interpreto esto, o sea, es que no tiene otra vuelta de hoja este texto. Y a otra con la concepción jesuítica que pone el acento en la libre voluntad, que da paso con su asentimiento a la eficacia de la gracia antecedente y cuyo principal representante es Luis de Molina, 1535-1600, que da nombre al molinismo jesuítico. Domingo Báñez, en efecto, partiendo de la infalibilidad y certeza del conocimiento divino acerca de los futuros contingentes, va a establecer la doctrina de la gracia, negando que el libre arbitrio del hombre modifica el concurso igual y el auxilio de Dios, determinándolo a producir más o menos, suelen algunos decir ignorantemente que con el auxilio, igual que la gracia de Dios, uno se convierte y otro no. Por ese camino se cae fácilmente en el error pelagiano. De la precedente tesis, Báñez nos quiere enseñar a cautivar nuestro entendimiento en obsequio de la fe, cuando la razón logra hacerle entender cómo se concilian la
evitabilidad de los efectos contingentes y la libertad de los actos humanos con la inmutabilidad de la divina providencia. No caigamos en la herejía pelagiana, atribuyendo al libre arbitrio ser causa y raíz de la conversión del hombre, pues entonces el libre arbitrio defectible es la causa eficiente, o mejor dicho, deficiente del pecado de la no conversión. A ver, la frase anterior, suelen algunos decir que con el auxilio igual de la gracia de Dios, uno se convierte y otro no. O sea, está criticando la idea de que Dios dé a todos por igual gracia, la misma gracia, auxilio igual, y critica la idea de que, entonces, él estaría porque Dios a unos les ha dado la gracia suficiente para salvarlos y a otros no. O sea, es la frase, el negativo de la frase es la predestinación. ¿No? Esta frase. Suelen algunos decir, ignorantemente, que con un auxilio igual de la gracia de Dios, todos los hombres tienen por igual la misma gracia de Dios, uno se convierte y otro no. Ahí ya tienen que poner de sí. Por ese camino se cae en el error pelagiano. Bueno, era un estoico, el pobre Pelagio. Obispo, de la precedente, ¿cuál es lo contrario? Ha de haber un auxilio desigual de la gracia de Dios que permita que hace que unos se salvan y otros no se salvan. Pero decir eso es una teoría, es la teoría de la predestinación, ¿no? ¿Está defendiendo la teoría de la predestinación? ¿O no? No tiene sentido que sea predestinación si Báñez está hablando del error pelagiano. Y Pelagio lo que dice es que el pecado original no mancha, eso es cosa de Agustín, y que por tanto mediante el libre albedrío cualquiera puede salvarse. Sí. Pero esta frase es de Báñez, ¿no? Está diciendo lo contrario. Es decir, si por ese camino, dice, se cae en el error pelagiano. En el error pelagiano. ¿Por qué? Pero el error pelagiano es ese. El error pelagiano es de pelagianos es de lo que se acusa a los suaristas. Pero es que, tú, Joaquín Miras, te estás refiriendo a lo que dice Báñez. Claro, Báñez dice, Báñez niega que todos tengamos por igual de entrada la misma capacitación para autoelegirnos en el bien o en el mal. Niega eso porque dice que eso sería caer en el error pelagiano. O sea, dice, suelen algunos decir, y eso está mal, es ignorancia, que con un auxilio igual de la gracia de Dios, uno se convierte y otro no. Pues por ese camino se cae en el pelagianismo. Entonces él está combatiendo Báñez está combatiendo que Dios dé a todos por igual de entrada la misma gracia. La posibilidad de libre asentimiento que dice en la página anterior, lo dice en la página. Sí, en la página anterior dice, volvió a ser defendida la concepción tomista que pone énfasis sobre la gracia, y dice entre paréntesis, previa a todo libre asentimiento, o sea, independientemente de la voluntad, que es eficaz por sí misma, no depende del asentimiento o decisión de cada individuo. Sí, pero a ver, eso también me da la impresión de que en los suarecianos ya no es así. Pero, no, ahí se refiere a Báñez. Sí, pero yo creo que pero Báñez va más lejos que Santo Tomás. O sea, para Santo Tomás, el ser humano, cualquier ser humano, en todo y en cualquier instante, en cualquier momento de la durabilidad de nuestra vida, está Dios ahí, porque si dejara de pensarnos un instante, desapareceríamos. Esa es la teoría. Y la gracia tiene que estar siendo dada constantemente. Bueno, pero aquí hay una y es que constantemente, me da la impresión, habría una versión según la cual Dios estaría constantemente dándonos a todos por igual la gracia, y entonces cada cual haga, pero y eso es a lo que Báñez llama creer eso
es a lo que Báñez llama pelagianismo. Suelen algunos decir que con el auxilio igual de la gracia de Dios uno se convierte y otro no, o sea, es libre, pero ha recibido su lote. Pero él dice, pues eso es pelagianismo. Pensar eso, que todos tenemos por igual la misma gracia, es pelagianismo. Pero decir lo contrario es agustanismo y es predestinación. Ah, sí, efectivamente, sí. Claro. Entonces, me parece que es una vía que, claro, lleva al cepillarse el libre albedrío. Claro. O sea, bueno, el negocio... claro, yo no he leído a Báñez, ¿no? A mí, seguro, claro, esto es un texto de Báñez, punto. Y lo que sí sé es que en los textos de Vitoria, o sea, Vitoria casi sería un jesuita fuera de orden, porque Vitoria no solamente es que crea una naturaleza humana en parte no lesionada por el pecado original, lo cual tiene bemoles. O sea, el mundo de Aristóteles estaba en el paraíso terrenal, pecamos y nos venimos al mundo del pecado, pero llevando el legado aristotélico. O sea, porque en el paraíso terrenal habría repúblicas, dice Vitoria, si no fuera más que para organizar el culto de glorificación a Dios, ¿no? Vale. Eso es un cacho descomunal, ¿no? Pero eso es Vitoria. Pero claro, pero era un dominico. Ahora sale este otro dominico y bueno, estamos en una... Vaya, desde luego es comentaria in primam partem, o sea, los comentarios de Báñez a la Suma Teológica, ¿cómo le llaman? Prima primae, secunda secundaria, bueno, los comentarios de Báñez a la Suma Teológica, vaya. Me parece grave, vaya, digamos, ¿no? Contra la libertad, contra la ontología de la libertad humana. La consecuencia sería clara. El hombre determinaría el auxilio divino para obrar bien, el cual no estaría de por sí determinado todavía. El tema de la gracia y la predestinación están así enlazados. La misericordia divina es la que confiere el auxilio cuando el hombre se convierte y obra bien, de suerte que también determina con su auxilio el libre albedrío. Pero esta es la idea opuesta. Sí. Esta es la idea opuesta. Si obramos bien, recibimos ayuda. Sí, vale, bueno, no sé. Esto sí que sería ahora un pelagianismo de primera categoría, por decirlo con la frase anterior, ¿no? Porque entonces el hombre con su propia voluntad puede llegar a salvarse. O sea, ¿por qué? Pues para Suárez estaría clarísimo, porque Dios ha decidido darnos la libertad, punto. Está resuelta nos ha hecho seres de razón y los seres de razón pueden autoelegirse. Los hombres, los ángeles y Satanás, entre otros. Los entes de razón, los entes racionales, podemos autoelegirnos, porque Dios ha querido que fuéramos así y que no hay problema, no, pero queda resuelto, ¿no? Todo se convierte, pero es otro modelo, son dos modelos. El hombre se convierte y obra bien, de suerte que también determina con su auxilio el libre albedrío, el cual de por sí es indiferente para obrar el bien eficaz y libremente. Mas no a la inversa, que el libre arbitrio determina la misericordia de Dios y su auxilio para obrar eficazmente. Entender cómo la voluntad divina es causa eficacísima de todas las cosas y de toda la bondad moral y natural, y sin embargo no es causa eficaz de mi deliberación, no solo en cuanto a la naturaleza que tiene el acto, sino también en cuanto a la moralidad, es cosa ciertamente peliaguda. No obstante, según Báñez, parece que uno y otro de estos extremos se pueden demostrar separadamente, pues nosotros obramos libremente, consta por experiencia y que Dios es la causa eficacísima
de todo bien creado. Se demuestra porque es el primero y sumo bien. Pero ¿cómo se concilian entre sí estos dos extremos, el que yo delibero y el que Dios hace que yo delibere lo que Él deliberó desde la eternidad? Quien no pueda entenderlo, que lo crea como cree Dios, es trino y uno. Tenemos pues que creer las cosas ocultas que no podemos comprender y no pretender, por la incapacidad de su ingenio, arrebatar a la divina jurisdicción el mayor bien que hay en la criatura. ¿Cuál es la obra buena del libre arbitrio? A ver otra cosa. O sea, aquí hay un texto de Báñez, no me cabe duda, porque si Curi Cabancho pone comillas, seguro que es de Báñez. Pero hay una parte que no está puesta entre comillas y es un resumen. Según el texto, la libertad consta por experiencia. Pues que nosotros obramos libremente, diría, es un resumen de lo que dice Báñez, ¿no? Consta por experiencia. El apelar a la experiencia como fundamento de la libertad humana es Suárez. Y Burillo y el otro, y el otro, y el otro, y Gilson y toda la tropa consideran que esto es una monstruosidad. Atreverse a haber dicho eso. Y se lo meten no a Báñez, sino a Suárez. Suárez es el que dice que somos seres ontológicamente libres y que eso lo sabemos por experiencia. Un discípulo, un lector de las disputaciones metafísicas, llamado Descartes, dice que sabemos que somos por la experiencia, ¿no? Cogito del resum. Bueno, Suárez dice esto otro, y Gilson y Fernández Burillo, que dicen que él lo dice, lo ponen a parir por haber dicho esto. Dicen que además esto no es una base de sustentación filosófica seria, ¿no? De experiencia humana. Yo, si estuviera entrecomillado en un texto de Báñez, si me dieran un texto de Báñez entrecomillado en que dijera esto, me lo creería. Pero es que he leído, no está entrecomillado, y he leído a bastantes autores diciendo que esto no iría por ahí, que los tomistas se ponen muy fieros ante esta idea. Etienne Gilson, bueno, Fernández Burillo y otros, ¿no? O sea, no sé. Luis de Molina afirma acuse de recibo en esta última crítica de Báñez a la libertad de nuestras acciones. Y en la disputación primera de su Concordia empieza. Es una cuestión que siempre ha dado no poco que hacer a los hombres, la de cómo armonizar y concordar la libertad de nuestro libre arbitrio y la contingencia en ambas direcciones de las cosas futuras con la presciencia, la providencia, predestinación y reprobación divinas. Ante todo, Molina asienta que existe en la condición humana la libertad de arbitrio y, por ello, la primerísima cuestión en determinar qué se entiende por el nombre de libre arbitrio, estableciendo esta proposición. Con solo el concurso general de Dios, sin otro don o auxilio de la gracia, puede el hombre producir una obra buena que sea proporcionada al fin natural del hombre y que respecto de él sea verdaderamente buena y obra virtuosa, pero que no puede llamarse proporcionada al fin sobrenatural y respecto de él buena absolutamente y obra virtuosa. Bueno, aquí me parece que la primera parte, ahí sí que, no sé, si somos Báñez, ahí sí que podemos decir que esto es pelagianismo, ¿no? Pero ahora sí, pero bueno, o sea, el ser humano se gana hasta la gracia. O sea, si se porta bien pero bueno, es algo libre en él. O sea, ha sido dotado de una libertad, ¿vale? Eso, vale. Claro, lo que tendría que explicar Molina es que entiende por el concurso general de Dios. Bueno, claro. Que es algo distinto que la gracia divina. Sí. No. Pero eso a mí no me extraña después. Sigo sin haberlo entendido, ¿eh? Pero cuando Vitoria dice que el ser humano era república y la república y el Estado es bueno y hay pecado original y nos venimos con la república y el Estado, que es bueno, al mundo, primero, la política pasa a ser buena, no un castigo, ¿no? Y
O sea, nos hemos traído a Aristóteles estaba en el paraíso, hemos pecado, pero Dios ha consentido que nos traigamos a Aristóteles para decirlo, para intentar expresar. O sea, hay un concurso general de Dios que dices, pero esto es al margen de la gracia, porque todavía Dios no ha enviado a su Hijo. Y ahí me quedo, yo ya no, porque además yo no sé teología, ¿no? Pero ahí hay un hilo, ¿no? Hay un hilo que, por lo tanto, bueno, ya está. No voy a volver a repetir porque no tengo más argumentos. Lo del concurso general de Dios suena a que está ahí mirándonos con los brazos cruzados a ver qué hacemos. No, concurso es participación de alguna manera. De alguna manera, ahí está, él está, un concurso general, es un concurso general. Sí, sí. No, digo por decir algo. Sin otro don o auxilio de la gracia, puede el hombre producir obra buena. Esto, bueno, o sea, nos otorga mucha, es una concepción teológica que otorga mucha libertad y mucha responsabilidad al ser humano, ¿no? Claro. El concurso general puede ser que nos ha creado y nos ha hecho libres. Claro, eso es Suárez. Quiero decir, y entonces se pone ahí y compóntelas tú como puedas. El ser humano es causa libre, por decisión divina. Vale. Eso es una frase de Suárez, ¿no? Causa libre, por decisión divina. Bien, pero entonces, claro, entonces ahí sí que cabe el libre albedrío. Uno en su propia autoelección, y si se autoelige bien, Dios le ayudará más. Pero bueno, aquí, claro, yo no sé más. Es simplemente ordeñar el texto, ¿no? Pero no sé. Y es que hay en el hombre una luz natural para conocer que es bueno, conveniente y consetáneo con la recta razón. Y si conocemos por la luz natural que Dios es la causa primera y fin último de todas las cosas, entonces puede el libre arbitrio con sus fuerzas naturales, contando con el solo concurso general de Dios, ordenar esos actos a Dios, lo que bastará para que dichos actos sean buenos moralmente, respecto del fin natural. Pero no basta lo anterior. Ahora se hace necesario demostrar que existe en nosotros esa libertad cuyo poder ha explayado nuestro jesuita, comenzando por los argumentos que se fundan en la razón natural. De locos sería negar la libertad en el hombre, cuando ésta es íncita a su condición, porque contra los que niegan la libertad habría que proceder no con razones, sino con dolores, como lo decía Escoto. De tal modo que habría que someter a quienes tal afirman a la prueba de fuego de los azotes hasta que confesasen que no está menos en nuestro poder el cesar de afligirlos que el hacerlo. Por eso, si llegasen a quejarse ellos de nosotros, habría que responderles: ¿por qué os quejáis de nosotros si vosotros mismos reconocéis que no está en nuestro poder otra cosa que lo que hacemos? Claro, Por otro lado, negar la libertad del hombre no solo es ignominioso para la naturaleza humana, sino que rebajándonos a bestias, blasfemamos contra Dios. Una cosa, lo de la luz de la razón está en Cicerón. Entonces, que un no cristiano haya llegado por sus propios méritos a saber que que tenemos una luz natural que nos guía a obrar el bien, para el humanismo cristiano de puño jesuítico, es un argumento que los otros dirían, eso es pelagianismo. Pero bueno, la luz de la razón es un argumento de Cicerón, de esos que transmite Lactancio, vaya, del texto, un texto muy largo de Lactancio, del de República, ¿no? Y está en el de República, que además es un librito pequeño. Y aparece aquí, la luz natural, la luz de la razón,
Y aparece, por lo tanto, un justnaturalismo no sometido a causas, a primeras causas y a la física aristotélica. Bueno, esto es lo que veo por aquí, ¿no? O sea, por eso, bueno, me volví a acordar de Mably al leer esto, porque el libro de Droit de Devoir du Citoyen se abre con la cita esta sobre la luz de la razón. Y es el gran... Bueno, todos ellos son justnaturalistas, ¿no? Por ello, si no existe en nosotros libertad y lo que es peor, si Dios obra en nosotros sin concurrir eficientemente, nosotros reproducimos exactamente los errores de Lutero, que no se cansa de blasfemar con frases como ¿por qué se queja Dios de nosotros? O ¿cómo castiga justamente en nosotros lo que no está en nuestro poder hacerlo de otra manera de cómo lo hacemos? Este es el problema de la concordia o teoría compatibilista que más atrás estudiamos en Suárez, Núñez de Miranda, Alcázar, Salceda y Blanco. La Universidad de Lovaina se hizo eco de las discusiones de estas dos teologías y pronto se hizo sentir en el ambiente académico de la Nueva España. También en la Universidad de Lovaina había surgido el complejo movimiento reformista teológico-moral-político del jansenismo. El objetivo del piadoso buen profesor y después obispo Jansenio, era el de reformar la teología, la dogmática y la moral escolástica postridentina, según el espíritu de la escritura de los padres y de San Agustín principalmente. ¿Por qué la obra de Jansenio, tan voluminosa como poco leída, pudo parecer peligrosa? Su Agustinus combate, de manera programática, la alta estimación de lo humano, ampliamente difundida en la teología escolástica desde el humanismo y el Renacimiento, y fomentada en particular por los teólogos jesuitas, entre ellos Luis de Molina. Remitiéndose constantemente a San Agustín, hacía hincapié en la escritura y los padres en lugar de la filosofía. A ver, una cosa, esto vuelve a ser, yo creo, prueba de una confrontación con Trento. Además de que Trento, bueno, desarrolla revolucionariamente, o sea, eso que puede parecer casposo desde el siglo XXI, Trento es constante reflexión filosófica. Incluso los debates son si transustanciación o consustancia, o sea, debate filosófico. Coger es sentir la filosofía y el humanismo como corpus humano. Y estos otros vuelven, bueno, pues a ver a ver cómo se puede asesinar a los amalecitas. Porque eso de echar manos de las... bueno, en los evangelios no, pero en el Antiguo Testamento, o sea, echar mano de las escrituras en general, bueno, ¿no? Y hay padres de la iglesia y padres de la iglesia. O sea, me parece un retroceso, bueno, una bronca gordísima. Desde luego, todos hemos sabido que los jansenistas, por lo menos eso era lo que nos explicaban en clase, y mi profesor y un profesor francés que tuve de literatura francesa en quinto de bachillerato también me explicaba que los jansenistas eran los enemigos de los jesuitas. Eso está sin voz. Y que Blas Pascal era un anti-jesuita, ¿no? Tal. Bueno, pues eso. O sea, estamos en este debate y bueno, al final gana quien gana, ¿no? O sea, aunque a este Jansenio vale, le critiquen, al final acaban ganando. En la gracia de Dios, en lugar de la libertad humana, en la fe en lugar de la razón. En su predestinación inescrutable decide Dios, desde la eternidad, según su beneplácito y sin tener en cuenta mérito alguno, a quién va a hacer donación de su gracia, gloria eterna y a quién no. Por el primer pecado, el pecado original, la naturaleza del hombre está corrompida y su voluntad debilitada. Esto es irresistiblemente condicionada por el amor a lo terreno, por la mala concupiscencia. Si el igualmente irresistible amor Dios o gracia no supera la mala concupiscencia, el hombre no puede hacer nada agradable a Dios. Las consecuencias prácticas de este pesimismo antropológico fueron considerables.
exigencia del retorno de la Iglesia a la estricta fe y vida primitiva, rigorismo moral y más difíciles requisitos para la confesión y comunión. Y más adelante, como consecuencia de las condenaciones pontificias, una actitud anticentralista, galicana, favorable a la autoridad de los obispos y del clero parroquial y contraria a las órdenes religiosas dirigidas desde Roma, rechazo de la infalibilidad pontificia, posibilidad de la intervención del Estado en determinados asuntos eclesiásticos. Bueno, lo de la infalibilidad pontificia no toca, porque la infalibilidad pontificia es dogma del siglo XIX, o sea que no, aquí no toca. Para la frívola sociedad versallesca de Luis XVI, el jansenismo suponía una advertencia y una provocación, y para el absolutismo Iglesia-Estado, una inquietud y una amenaza, y para los jesuitas, barruntos, calvinistas y herejía manifiesta. La lucha estaba abierta y en la Nueva España el campo fue propicio para entrar en liza los contendientes. Libre voluntad y disciplina sacramental. En efecto, en julio del año 1658, una carta mandada desde España a los jesuitas mexicanos recuerda las ásperas disputas con los jansenistas. Se analizan las causas de la corrupción y se recogen las observaciones emitidas a lo largo de los últimos años sobre el derecho civil. En el centro de la polémica está la relajación, gracia, libre arbitrio, aequitas y lex. Es indudable que las leyes cambian de acuerdo con los tiempos, lugares y costumbres, pero no es lo menos que su fundamento es único y universal, y que la aequitas se erige como fuente y alma de todo sistema legal. Aequitas universalitas et quaedam lex deductio et species. A las leyes no les cabe otra posibilidad que la de variar con la época y el lugar, y ello precisamente porque no son más que cristalización en formas genéricas del mudable río de la equidad. Bueno, pero esto es una revolución conceptual que parte de la comprensión de la historicidad ontológica del ser humano, ¿eh? A ver, y esto es una jesuitada, porque la contingencia humana solamente Suárez abre... O sea, eso de que las leyes cambien porque cambia el mundo, bueno, eso incluso es una flexibilización de lo que es la naturaleza humana, luz de la razón, ¿eh? O sea, estamos ante... A mí me parece que estas ideas, vaya, si no se las ponemos a Suárez hay que ponérselas a Hegel para hacer un chiste, ¿eh? La comprensión de la historicidad ontológica del ser humano y la comprensión de que las leyes cambian porque el etos cambia. O sea, la contingencia ontológica del ser humano que se autoelige libremente. Hombre, esto, poca broma, ¿no? Tiempos, lugares y costumbres. Eticidad, consuetudo. Pero esto es la civilización. Bueno, esto, la equitas es la equidad. Siempre tiene que haber la igualdad, ¿no? La equidad, ser justos. En todo caso, se quedaría en una frase un poco formal como dar a cada cual lo que le toca, ¿no? Pero... Camufla la noticia de 1000 mentiras. Porque no sé, ni de los carabineros. Ya está. Han ido transformándose de acuerdo con las vicisitudes concretas de los pueblos y se han ido adaptando en cada nación a sus peculiaridades. Hostias. Se hace hincapié en dos tipos de proposiciones, las demostrables, racionalmente a priori, formales e inmutables, y las simplemente verosímiles y conjeturales probables, que se hallan indisociablemente vinculadas a la experiencia concreta del devenir histórico. Toma. Sí. Imposible no recordar la obra de Disciplinis de Juan Luis Vives, que insiste extensa eficazmente en la variación de los actos prescritos o prohibidos por las leyes y sobre el variar también de las penas. Pero más allá de si el autor o los autores jesuitas de esta carta habían leído bien a Vives o no, el hecho es que están insistiendo en la necesidad de no privilegiar ningún corpus histórico de leyes
de no olvidar jamás las particularidades en que cada uno se forma y, sobre todo, abogando y admonestando a favorecer la libre voluntad del hombre y por una moral disciplina sacramental más libre. La influencia molinista está aquí claramente presente, todo lo cual no dejaba de constituir una amenaza para el absolutismo Iglesia-Estado, que no se podía permitir la más mínima desviación del establishment. Bueno, esto, una vez están planteadas estas ideas, Claro. Es la Revolución Francesa. Claro. Ya está. O sea, eso de que, uy, el siglo XVII, qué siglo tan oscuro, uy, finales del XVI, qué siglo tan oscuro. Esto, Molina, está ahí. Ya está. Bueno, claro, la Revolución Francesa en todo caso fue una revolución justnaturalista, ¿no? Claro. Nada tiene de causal que el arzobispo Lorenzana hiciera suyas en gran parte las críticas más francamente agresivas y la justificación espiritual de la supresión y extinción de la Compañía de Jesús. Es que en la Nueva España del siglo XVIII no era fácil soportar tales propuestas jesuitas, como tampoco aceptar el inflexible y severo rigorismo jansenista que parecía no conceder a los hombres placer alguno y que no reconocía la necesidad de una ética cristiana más humana. Ninguna de las dos posturas gozó de simpatía. A mí me parece que esta frase la pone Curi Camacho. Cada vez que hemos leído en algún sitio la frase novohispana de se acata pero no se cumple, se está haciendo una jesuitada. Es decir, las leyes que manda la metrópoli las cumpliremos si nos conviene. Y como no nos conviene, no las cumplimos. Y eso no es pecado. Pues bueno, esa frase que tanto ¿no? Se acata pero no se cumple. Bueno, pues eso, o sea, yo no creo que eso de dar palo a la burra blanca y palo a la burra negra, a mí me da la impresión de que en Nueva España no era así. En la Nueva España de este siglo XVIII, el tema de una decadencia y corrupción se halla constantemente asociada al probabilismo, al laxismo, al posibilismo y la transacción como excesos del molinismo. Conviene avanzar una advertencia fundamental. En los grandes periodos, en los tiempos largos, es plenamente lícita una aproximación tan indiscriminada como sugerente a los textos de los siglos XVII y XVIII. Por el contrario, si nos interesamos por los tiempos cortos, cuando lo que se persigue no es ya detectar formas recurrentes, sino etapas reales de las transformaciones históricas de la cultura, se impone delimitaciones más delicadas y sutiles. En consecuencia, frases como decadencia, corrupción, laxismo, transacción, probabilismo se alejan extraordinariamente una de otras según sean los tiempos y los usos. Quiero decir que una investigación pormenorizada y diferenciadora, no solo generalizadora, que enumere textos historiográficos y archivos, no debe ignorar la polémica filosófica y cultural de la época, a saber, principios que normaban y conducían usos y costumbres en diferentes tiempos y espacios. Bueno, así, no se pueden pasar por alto las posiciones tomistas, molinistas, escotistas, suarecianas, humanistas y aún nominalistas que había en la Nueva España, y que diferentes significados adquirieron en los siglos XVII y XVIII. Así, la Nueva España del siglo XVII, que se mantiene fiel a Santo Tomás y leal a la enseñanza de Suárez, y que al codificar las leyes de las Indias españolas... Estos son asuntos de Curi Camacho. No se puede ser fiel a Santo Tomás y leal a Suárez. Esto no, nos lo explican todos, o sea, Fernández Burillo y todos, ¿no? Vale. Las Indias españolas en 1680 reafirma los principios cardinales del orden providencial, la justicia social, la libertad personal y la caridad cristiana. No es la misma en el siglo XVIII, que condena a Suárez y lo expulsa de colegios y conventos. El juramento de fidelidad.
La obra de Ignacio Ronderos es un buen ejemplo de la... Ojo, ojo. A mí me parece que aquí, como en otros, como en prácticamente todo el texto, falta una explicación histórica. ¿Por qué se produce ese cambio entre el 17 y el 18? Obviamente, obviamente es el crecimiento del poder de un sector social que es la burguesía criolla. Recordemos como el texto dice como Palafox pretendía reservar los puestos para novohispanos. Y en la polémica con el obispo de México que apoyaba a los jesuitas y apoyaban más bien a españoles venidos de España a ocupar las cátedras universitarias. Bueno, lo que es evidente que a pesar del rigorismo de los dominicos y de los jansenistas, les viene muy bien a los criollos un planteamiento que pone en cuestión que el poder absoluto central de las órdenes religiosas, del papa o del monarca, y que refuerza el poder descentralizado de los obispos y por tanto de los gobernadores, etc. Y ese elemento no aparece. Luego estaría la otra parte, por qué las dos monarquías absolutistas católicas europeas deciden cargarse a los jesuitas en la metrópoli. Que esto también... el libro luego detalla muy bien la maniobra, ¿no? O sea, hubo un alto secreto, pero no explica el porqué, no explica tampoco el porqué. La obra de Ignacio Ronderos es un buen ejemplo de la transformación histórica que está sufriendo la Nueva España a mediados del siglo XVIII. En 1740 escribía en su Tractatus de Juramento Fidelatis: el concepto aristotélico de justicia corresponde al ideal de la autarquía individual y colectiva de la Grecia clásica. A ver, un momento, está glosando un libro de Suárez, Juramentum Fidelitatis o Juramento de Fidelidad es un libro que el Papa ordena escribir a Suárez para combatir al rey inglés, que era un Carlos, me parece. No sé, bueno, no me acuerdo. Al rey inglés que ha exigido, un rey inglés muy, en casi todo, muy en evolución hacia el catolicismo, o sea, pero que ha decidido que los súbditos le deben juramento de fidelidad. Y porque el rey es, o sea, mientras que en el derecho natural las magistraturas son por voluntad de la ciudadanía, o sea, aquí hay otras cosas, y hay el debate. Hay un trabajo muy bonito de Jesús Muñoz, que ha estudiado esto como trabajo como trabajo de grado. Ha hecho un resumen de esto, ¿no? El libro Juramento de Fidelidad está traducido al castellano bien por Pereña y es algo muy importante. Es muy importante. Suárez no quería escribirlo, fue obligado, porque era meterse en berenjenal político, ¿no? Bueno, o sea, hay un libro de Suárez que se llama Juramento de Fidelidad y es contra el juramento de fidelidad. Que los hombres libres por naturaleza no tienen por qué jurarle fidelidad a un magistrado, a un rey. Este sería el asunto. Pero esto es lo que ahora luego explicará de Jacobo I. De Jacob, claro, pues, pero es que, claro, entonces Ronderos lo que hace es glosar ese texto. Ronderos, 110 años después de que se publicara ese libro, o 120 años, escribe otro libro titulado Tratado de Juramento Fidelitatis. O sea, esto es una glosa sobre el texto, sobre un texto suareciano. El concepto aristotélico de justicia corresponde al ideal de la autarquía individual y colectiva de la Grecia clásica. El individuo, lo mismo que la polis, se halla en lucha con la naturaleza y con los semejantes, sujeto al dilema ineludible de vencer o morir. La justicia es el arte de imponer un equilibrio razonable de fuerzas que eviten o alejen la ruina final.
La apertura social hacia sus semejantes por ser hombres era un contrasentido para Aristóteles y para sus contemporáneos. Los filósofos solo concebían que un individuo fuera abierto para sus amigos, pero advirtiendo que el número de amigos ha de ser sumamente restringido. Bueno, esto sí es de Ronderos, es una interpretación filosófica de Aristóteles absolutamente sesgada. En la ética nicomaquea hay 2 capítulos dedicados a la amistad, a la filía. 2 capítulos, 8 y 9, me parece que son. Y la filía es la amistad con todos los polites, con toda la comunidad de ciudadanos de la polis. Con toda la comunidad de ciudadanos de la polis, con los cuales, bueno, en fin, es ética nicomaquia, no tiene más misterio. Es que pudiera ser más un epicuro esto, que, Eso ya, que habla de pocos amigos, pero que la amistad es importante. O sea, que recuerda a Aristóteles, pero él sí que habla, pero vaya, es epicuro. Sí, sí. Bueno, Ronderos expone con gran precisión una idea básica central en el ámbito del pensamiento sobre la conveniencia humana que se fue forjando lentamente en medio de aquellas reformas borbónicas del siglo XVIII. Es la idea de que el desarrollo histórico característico de la concepción de Suárez no cabe en la teoría política de Aristóteles, fundamentalmente cíclica, que hace de la polis la organización cumbre donde lo natural y lo positivo, lo jurídico y lo político absorbe y anula lo social, como si los individuos y las estructuras naturales dependieran de la organización positiva de la polis, no solo como de una condición o de una estructura ordenada a la conversación y mejoramiento del bien público, sino como de un valor absoluto de cuya participación reciben su ser el individuo y la sociedad. Nos hallamos ante un trabajo que, a propósito del Defensio Fidei de Suárez, permitía denunciar lealmente el peligro de la política absolutista. El despertar progresivo y tumultuoso de la actividad interhumana es para Ronderos un tema primordial, de actualidad, cada vez más importante en el derecho político. No era Ronderos el único, pero sí uno de los jesuitas novohispanos que advertía el despertar del pueblo como fenómeno importante que merecía interés universal. Bueno, aquí se ha apuntado a otro libro de Suárez, que ese sí que yo no lo conozco, la Defensio Fidei. Antes, el libro que ha citado antes era el Juramentum Fidelitatis. Ahora, bueno, no sé, o sea, yo en la Defensio Fidei me parece que es sobre el libre albedrío precisamente. Bueno, no lo sé, no lo he leído, es más bien teológico, me parece. Y bueno, no sé, pero parecía que era un hilo argumental basado en el juramento de fidelidad, que es muy político. Ahora pasa a citar el Defensio Fidei. Bueno, a mí me ha sorprendido, ¿no? Pero puede ser, ¿no? O sea, puede ser. El pueblo como tal tiene un valor anterior a la autoridad humana e independiente de ella. Al perfeccionamiento social progresivo en el orden natural y sobrenatural deben servir, como medios, las diversas estructuras políticas y jerárquicas. La defensa de la dignidad de la persona, que se basa en el entendimiento y en la voluntad libre, la defensa de la libertad cristiana frente al absolutismo político y la defensa de la autoridad frente a la anarquía de las masas que empezaban a rebelarse, hacen de Ronderos un teorizante desconocido de la democracia, buscando nuevos fundamentos y añadiendo puntos de vista completamente nuevos. Pero este interés teórico de su pensamiento político es la consecuencia necesaria de una teología de la ciencia condicionada o ciencia condicionata, como posibilidad de un mundo posible que los teólogos jesuitas del siglo XVII habían forjado. Se trata de la posibilidad de una sociedad que encarne esas ansias de justicia, de seguridad jurídica y de derechos individuales y sociales, añoranza de la humanidad. Conciencia y sociabilidad humana. En 1767 fueron expulsados los jesuitas y con ellos iba el padre Ronderos. Desconozco qué papel hayan jugado sus ideas en ese contexto y aún en el movimiento de la independencia de la Nueva España. Pero Ronderos, con Suárez, había enseñado la invulnerabilidad de todo derecho, contra todo delito tanto del pueblo como de la realeza. Su doctrina sobre la soberanía popular, así entendida,
se desarrolla en los primeros capítulos de su Tractatus de Juramento Fidelitatis, manuscrito latino que descansa en la Biblioteca Nacional de México. A ver, esto de los derechos del individuo, que es una cosa que está siendo discutida. O sea, si los derechos humanos son subjetivos, esto es un desarrollo atinentes al sujeto. Por lo tanto, previos a toda constitución política concreta. O son... esto es lo que da... esto viene siendo... Bueno, el libro es de... Estoy citando a Brian Tierney, ¿no? El libro de Brian Tierney sobre el derecho, los derechos naturales. Esto es derecho canónico medieval. Cada vez más el derecho canónico medieval, o sea, el derecho romano, que estaba en manos estaba en la Iglesia, cada vez más el desarrollo del derecho romano, por lo menos en Occidente, bueno, en la cristiandad católica, no en la ortodoxa, no lo sé, cada vez más concede al individuo derechos subjetivos. Esto es un debate que los tomistas actuales, Santo Tomás, no sé, Villey, un tomista francés, discuten, ¿no? O sea, los derechos no pueden ser de los sujetos. Los derechos el derecho va unido al régimen político. Entonces, esto, Ronderos está en una larga tradición medieval. Y igual que la democracia está en cualquiera que opte por el modelo republicano aristotélico. Está en Vitoria, está en Suárez. Vitoria pone que la comunidad, la república, puede ser una república, puede ser democracia, aristocracia o monarquía, y que la elección de lo que sea depende de una opción previa de la comunidad. O sea, la democracia originaria, por lo menos un momento originario, está en toda esta tradición. Ya digo, lo de los derechos subjetivos es el libro de Brian Tierney, que es un libro muy bonito, muy interesante, ¿no? Muy interesante. Y de un gran... Uno que, bueno, en fin, un gran estudioso del derecho, de la historia del derecho, de los derechos naturales. El gran estudioso de la historia de los derechos naturales a lo largo de la Edad Media. Ignacio Ronderos traducía con toda fidelidad una idea por entonces difundida a lo largo y ancho de los colegios jesuitas, a saber, que el concepto suareciano de pueblo se fundaba en los principios eternos y absolutos de la sociabilidad humana. El pueblo como tal, prescindiendo de toda configuración política y entendido en toda su universalidad conforme a la revelación cristiana, tiene un valor anterior a la autoridad humana e independiente de ella. La autoridad ha sido puesta por Dios en la naturaleza y en la historia para fomentar en el pueblo la unidad total del reino de Dios, sometida al único poder absoluto que es el dominio de Dios. Ronderos pertenecía a esa generación de jesuitas que habían florecido a mediados del siglo XVIII, que dotados de excepcionales capacidades y de la fascinación por el hombre en su ambigüedad, aspiraban a objetivos inalcanzables, intentando materializar los frutos de la teología jesuita del siglo XVII. Y de todos, probablemente el que más reflexionó sobre conciencia y política fue Ignacio Ronderos. Una cosa, perdonad que me haga pesado, esto no es revelación cristiana, esto no son revelabilia. Esto es la tradición, o sea, la revelación cristiana son los evangelios, las cartas de los apóstoles, etcétera, etcétera. Esto es tradición católica, tradición cristiana, pero Vitoria, Suárez no justifican esto por revelación. Es más, sería muy difícil que pudieran traerse a colación un texto de San Pablo en el que hablara de la democracia originaria. Esto no es revelación. Esto es
la gran cultura cristiana y católica, etcétera, ¿no? Del justnaturalismo. Pero revelación tiene un término estricto, ¿no? Precisamente en filosofía, en el libro de las disputaciones metafísicas, Suárez está constantemente diciendo que él no está utilizando los revelabilia, que él no utiliza los textos revelados, que él está haciendo filosofía, ¿no? Bueno, es una constante. E inmediatamente después dice, bueno, que una buena filosofía servirá mejor a todo lo demás, pero es esto, o sea... Nació en Puebla de Los Ángeles en 1701 y fue profesor de Teología Moral en el Colegio Angelopolitano y en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. Olvidado por el brillo de clavijero, abad o alegre, con el decurso del tiempo se fue consumiendo su consistencia real, pues los temas que abordaban eran de suyo peligrosos. Una historia cincelada con tonos románticos y decadentes de un clericalismo reaccionario en el siglo XIX y de un extremismo liberal que negó la Nueva España recubrieron la solidez de un pensador político. Pero en nuestra mente ha quedado fijada la imagen fantasmagórica de un teólogo moral situado en las fronteras del mundo barroco novohispano y el liberalismo debatiéndose entre tentaciones heréticas y extravíos teológicos. Hoy en día, después de algunas investigaciones personales, no siempre resulta fácil restablecer adecuadamente su auténtica figura, como tampoco lo es reconstruir la compleja perspectiva vital en lo que se vio inmerso este noble jesuita que en 1776 acabaría sus días instalados en una ciudad italiana Ferrara de bravas tradiciones populistas. Al principio del manuscrito, de 68 páginas, se puede leer aún su primer encuentro con la opúscula teológica y la Defensio Fidei de Suárez, destinadas más tarde a convertirse en guías carísimas para pensar problemas morales. Pues bien, el joven jesuita escribe las primeras líneas a la edad de 29 años en el Colegio Jesuita de Puebla. No tardó en confrontar las costumbres de los poderosos con las virtudes de los caballeros pobres novohispanos. Los señores de Puebla y México, ricos y pendencieros, prestos siempre a la ostentación y a las luchas por la herencia, representan aquella sociedad de pretensiones, caballerescas y nostalgias feudales, a las que siguen fieles ciertos hombres de poder, no así los pobres indios, viudas y huérfanos. En esta primera mitad del siglo XVIII, que caminaba en evolución y transformación, mientras Europa entraba a una fase de decadencia arrastrada por un proceso histórico que minaba su poderío, la Nueva España representaba, tanto en arte como en disciplinas diversas, el proceso de una civilización en efervescencia. Pero también inquietudes de orden político cada vez más difundidas daban muestra de una profunda transformación en marcha. Ronderos es un maestro sobrio casi severo. Su reflexión viene de la mano de la cultura de alta escuela de la Compañía de Jesús, en cuyo seno viven jesuitas famosos por su piedad y ciencia, profesores insignes y algunos célebres profesores universitarios. La alta cultura, especialmente en el terreno de las ciencias morales y políticas, había sido engendrada por la teología de la ciencia condicionata, que incidía en la transformación de la Compañía de Jesús en su relación con la Nueva España. La juventud criolla, habituada a que desde cátedras y confesionarios la exhortaran hacia la dignidad de la acción mundana y de la vida civil, vio cómo cambiaba la situación y se predicaba tanto las virtudes de la estesis contemplativa como las de la acción. Bueno, por lo demás, a ver, es la filosofía de la libertad lo que genera la necesidad de la ciencia condicionata. No es la ciencia condicionata la que desarrolla la teoría, la filosofía de la libertad. O sea, una vez se considera que el ser humano tiene libertad ontológica, entonces los jesuitas tienen que intentar explicar cómo Dios puede conocer eso desde toda la eternidad. Pero el orden causal es este. Primero, defensa ontológica de la libertad humana, el ser humano como causa libre, el ser humano como un ser de
ontología contingente que se autoelige, y entonces viene la segunda duda, la segunda cosa que hay que abrir. ¿Cómo puede ser que Dios lo pueda conocer esto desde toda la eternidad? ¿Vale? Y se elabora, se especula una tercera forma de conocimiento atribuida a Dios, la ciencia condicionata. Pero el orden es este, o sea, quien no... Santo Tomás no necesita, un dominico que no cree, no acepte, no necesita la ciencia condicionata, claro, pero el orden es este, no es el contrario, no se empieza por la ciencia condicionata. Por lo demás, la parcial falta de prejuicios en materia religiosa y política que acompañó a la difusión de las ideas jesuitas bajo la protección y estímulo de la Compañía no puede dejar de contemplarse como vinculadas a las confrontaciones políticas que existían en Europa. Pero tales enfrentamientos adoptaron casi siempre en la Nueva España la forma crítica refinada de restringidos círculos de intelectualidad jesuita, más que la de un sólido compromiso moral. Ronderos se hace eco de dicha crítica releyendo a Suárez. Sabe que ninguna de sus obras había escrito con tanta desgana como la Defensio Fidei. No la habría escrito de no intervenir la Santa Sede con la insistencia propia de un asunto diplomático importante. La repugnancia de Suárez tenía raíces complicadas y profundas, doctrinales y sociales íntimamente trabadas entre sí. Su conocimiento, dice Ronderos, es necesario para entender la Defensio Fidei. La dificultad más grave estaba en fijar el planteamiento del problema, difícil y confuso por sus numerosas ramificaciones y sobre todo sujeto a cambios políticos por las continuas interferencias de nuevos elementos políticos y religiosos. 4 años antes de la publicación de la obra, el 25 de septiembre de 1609, envió Suárez a Paulo V una carta y unos escritos que estaban relacionados con el asunto de la Defensio Fidei. Y es que entre 1606 y 1607 consumaba Jacobo I la ruptura de Inglaterra con Roma. Es que, imponiendo... a ver, él está dando como Defensio Fidei de juramento, pero me lo he cogido porque, a ver si he cogido uno de los tomos, a ver si el juramento Fidelitatis tuviera subtítulo Defensio Fidei, pero no, de juramento Fidelitatis, Francisco de Suárez, de juramento Fidelitatis Regis Angliae, pero no hay. Bueno, el juramento Fidelitatis, me parece que se está confundiendo, o me confundo yo, vaya, pero en la obra política es el juramento Fidelitatis. Y me parece que es que ahora sentiría estar todavía liándoos más, pero claro, esto ahora sería cuestión de ver. Yo creo que el que está escrito en esas fechas es el juramento en Fidelitatis, pero ahora no puedo encontrarlo. Se tendría que buscar un prólogo, pero no está en este tomo, está en otro tomo. Pero yo tengo una duda, sobre el libro al que se refieren. No. Y es que entre 1600... Nada, no, perdón. Las fórmulas inglesas del juramento, especialmente las de Jacobo I, fueron una medida unilateral regia para agravar la conciencia de los súbditos y someterlos a la obediencia mediante las coacciones espirituales y temporales más rigurosas. No era fácil justificar esta invasión del poder político en el terreno de las libertades naturales del individuo y sobre todo en el santuario íntimo de la conciencia religiosa. Atacado o acusado Jacobo I por la Santa Sede y los teólogos, se defendió con una doctrina mal definida y poco lógica a medio camino entre el dogma católico y las negaciones puritanas. Su defensa, dice Ronderos, está cargada de tópicos césaropapistas bizantinos, como es el carácter divino de los reyes, y más todavía de reminiscencias de la lucha medieval de las investiduras. Pero ni los emperadores bizantinos ni los medievales utilizaron el juramento como arma de combate. El juramento inglés fue abolido por el Parlamento en 1778, 2 años después de la muerte de Ronderos, para asegurarse la fidelidad de los católicos irlandeses
de cuya ayuda necesitaba Inglaterra en la guerra contra Francia. Pero la táctica de Jacobo I tenía repercusiones doctrinales que estudiaba Ronderos y que ha llegado hasta nosotros. El mérito de la Defensio Fidei, afirma Ronderos, haber aclarado el confuso problema planteado por Jacobo I. El juramento de fidelidad suscitaba en la historia una triple de problemas concernientes a la conciencia individual, a las relaciones del Estado con la Iglesia y a las del poder con el pueblo. En todos los tiempos, el absolutismo y el despotismo se han querido adueñar de la conciencia individual como de un arma invencible. La conciencia del pueblo interesa poco. El pueblo debía seguir por necesidad o por instinto a sus dirigentes. Por eso, el juramento de fidelidad afectaba más bien a las relaciones de la Iglesia y del Estado. A ver, esto en la tradición justnaturalista es tiranicidio. Y esto es leer ahora el Juramentum Fidelitatis, un trozo. El tirano propiamente dicho está infligiendo de hecho y continuamente violencia contra la sociedad mientras retiene injustamente el poder real y gobierna por la fuerza. Bueno, así que la comunidad se halla permanentemente en guerra actual y virtual contra él. Bla, 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 bla. Y en tanto que el Estado no declare lo contrario, se considera en todo momento que quiere ser defendido por cualquiera de sus ciudadanos e incluso por un extranjero. Por consiguiente, si no se le puede defender de otro modo que matando al tirano, cualquier individuo del pueblo puede matarlo legítimamente. Estoy leyendo a Suárez, ¿eh? Por eso también, en rigor, es verdad que entonces tal acto no es cometido, en ese caso, por autoridad privada, sino pública. O sea, es autoridad pública en el momento de excepción. O, por mejor decir, con la autoridad del reino que desea ser defendido por cualquier ciudadano. Toma, ¿eh? Esto es el justnaturalismo. A ver, esto está también en las relectios de en las relectios de Vitoria. Pero ahí tenemos, ¿eh? Estos señores son casposos, no son nada casposos. Tiranicidio. ¿Eh? Igual que Juan de Mariana, el libro de Juan de Mariana, otro jesuita, tiranicidio, la defensa del tiranicidio. Así. O sea, esto es lo que hay en el juramento de fidelidad. Si el rey te quiere hacer jurar y eso es un acto de tiranía, le puedes afectar los cuernos, hombre. O cualquier otra cosa, ¿no? Vale, en fin. Dice, las relaciones del pueblo con el Estado no destacaban hasta ahora, sigue diciendo Ronderos, como los otros dos aspectos. Pero Suárez había advertido en esas relaciones, todavía latentes en su tiempo, el punto de vista más característico del juramento impuesto por Jacobo I, y las analizó sin descuidar cada uno de sus aspectos. Como moralista, se preocupó ante todo del problema primero, profundamente humano, que es el de la conciencia, y es lo que más subraya el padre Ronderos, atento a la interacción de la doctrina intelectual y vida civil novohispana. Dos funciones desempeña el juramento. Por una parte, debe contribuir a garantizar la verdad y la integridad de las declaraciones, pero sobre todo liga las conciencias a las órdenes del poder sin reservas y sin límites. Ronderos explica la fuerza interna del juramento por dos factores heterogéneos que tenían lugar del mismo modo en el juramento impuesto por Jacobo I. Desde el punto de vista jurídico, nos hallamos ante una paradoja. El Estado se permite exigir y hasta imponer juramentos que interiormente, en la esfera de la actividad personal, reciben su fuerza de fuentes religiosas. La Iglesia se arroga el derecho de desligar las conciencias del juramento en casos extremos, en la Edad Media, en casos extremos. En la Edad Media, en las luchas entre el pontificado y el imperio, hubo frecuentes ocasiones de ejercer este derecho. Hoy comprobamos que fueron demasiados frecuentes. Inmensa era la confusión de las conciencias, el daño mayor que las ventajas. Con gran reserva, casi resignado, dice Ignacio Ronderos, acerca de estas tristes experiencias. Aquí se manifiesta el inmenso valor de todo juramento impuesto por el Estado para reforzar obligaciones de un juramento que recibe toda su fuerza de obligar de una esfera muy distinta sobre la que el Estado no tiene el menor influjo. La violencia... En estos momentos hay una diferencia sobre la Edad Media. El juramento de fidelidad Jacobo intenta vincular a
amplias masas, a amplias masas. En la Edad Media se intentaba vincular mediante juramento a los señores feudales. No importaban las amplias masas. Estamos ante elementos que están funcionando en sociedades distintas de manera distinta. La sociedad del absolutismo, el absolutismo monárquico hubiera sido como absolutismo, hubiera sido absolutamente innecesario en la época de la guerra de las investiduras, porque lo interesante era la federación con los subinfeudados, yo qué sé, 400 nobles, o yo qué sé. O sea, estamos ante actitudes políticas y religiosas nuevas por fenómenos nuevos. Eso sí que es real. Y La violencia. ya está, ya está. La violencia con que se aplicó el juramento de fidelidad abrió un nuevo capítulo en la historia de las persecuciones inglesas y el martirologio inglés. Ronderos, siguiendo a Suárez y a Belarmino, defiende el carácter martirial de la muerte sufrida por resistir a la prestación del juramento. Por su resistencia fueron ejecutados muchos que resistieron. Los nobles eran encarcelados y desposeídos de sus bienes. Por ese aspecto, no es de tanta importancia doctrinal como el problema de las relaciones entre el Estado y la Iglesia. En este punto, lo mismo que en las luchas de las investiduras medievales, desarrollaron los controversistas de uno y otro bando todos los argumentos bíblicos, canónicos e históricos que pueden verse desarrollados en la Defensio Fidei. La deuda de Ignacio Ronderos con las enseñanzas de Suárez emerge con clara transparencia en esta cuestión. El juramento de fidelidad, aunque indirectamente, afectaba por su carácter sacral a las relaciones de ambas instituciones. El cristianismo exige como condiciones de la licitud del juramento que ésta sea conforme a la verdad, al derecho y la justicia. Ronderos enraizaba plenamente dichas enseñanzas en la misión de la Compañía de Jesús. Sobre ella recaía, sino el poder como protectora de la religión para el cumplimiento de esta triple condición, sí el deber de vigilar por el respeto debido al juramento en esta triple propiedad. Hay aquí una errata. Sobre ella recaía, sí, no el poder, o sea, no es un sí, no es un sí, no, sino un sí, no. Sobre ella recaía, si no el poder como protectora de la religión, tal, sí. No se entiende la frase. Sí. El Tractatus de Juramento Fidelitatis recoge lo anterior argumentado sobre el presupuesto de la obligación de la Iglesia y la Compañía de Jesús a la vigilancia de este carácter sacro del pacto. Y es que el juramento de Jacobo I, de carácter limitativo de los poderes reales, tanto del Papa como del Rey o del Emperador, había pasado de institucional a personal y unilateral, transformado en instrumentos del engrandecimiento regio. Esta profanación, según Ronderos, dio al juramento un cariz siniestro en la sociología religiosa tradicional, ya que trataba de dividir entre sí los diversos miembros de la cristiandad, haciendo del juramento un vínculo por el cual quedaran los príncipes cristianos conjurados en una guerra común contra la unidad de la Iglesia representada por el Papa. A ver, lo del carácter limitativo del juramento es que antes el juramento era ¿juráis respetar las leyes? Y el rey decía, sí, juro. O el papa, ¿juráis? Sí, juro. Eran los cargos los que juraban. Ahora se obliga a toda la ciudadanía a jurar. O sea, eso es el cambio. En la tradición, el jurar era juraba una autoridad respecto de sus obligaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Como en el Parlamento, yo qué sé, promete o jura usted por la... Sí, juro. Eso es... aquí era juramento y bueno, y eso no... En fin, bueno, lo dejamos. Esta era la diferencia. Esta es la diferencia que hay. Y aquí es abismal, claro. Ni siquiera en los periodos más álgidos del conflicto entre Gregorio VII y Enrique IV habían proyectado los príncipes temporales una acción común organizada contra la Iglesia y el papado como tal. Ahora bien,
La conjura política contra la religión no se podía realizar sin una evolución profunda del mismo concepto del pueblo, que había provocado el tercero y más característico de los problemas suscitados por Jacobo I. Al fomentar la parcelación religiosa de Occidente, introducía una profunda revolución en el mismo concepto de pueblo. No caía en la cuenta de que el debilitamiento de la nobleza y de la Iglesia había de tener tarde o temprano como consecuencia una subversión social, y que en la naciente Revolución Popular Europea su propio hijo sería la primera víctima del pueblo rebelado contra los reyes. Carlos I quiso cambiarlo, pero no pudo, era demasiado tarde. Suárez había visto mucho más hondo que Jacobo I y había denunciado lealmente el peligro de la política absolutista, pero su abuso no fue comprendido y Ronderos lo denuncia. Fuerza social del pueblo. Pero no nos engañemos, el peregrinar académico del jesuita por los diversos colegios de su orden tiene más que el vagar de los clérigos novohispanos en búsqueda de los viajes de la era humanística que el del compromiso político-social. Ronderos no tiene objetivo alguno más allá del descubrimiento docto. Irá de escuela en escuela a través de un preciso itinerario con etapas tan obligadas como solemnes. Puebla de Los Ángeles, México, Querétaro, y poco a poco, además de libros, irá recogiendo experiencia con la gente. Pues para estudiar a Suárez e interpretarlo era preciso conocer al pueblo, hacerse cargo de sus trabajos y de su dignidad, entenderlo. Su curiosidad le lleva a descubrir a través de los egregios intermediarios el mundo de la realidad social que estaba consolidándose más fuera que dentro de los colegios jesuitas y muchas veces en contra de los colegios. En los círculos de poder y en los círculos de hombres doctos y en las escuelas renovadas por los humanistas iba quebrándose paulatinamente el mito de la tradición educativa, solemne, pero ahora con demasiada frecuencia cansada, sin agilidad, agotada en cuestiones formales escolásticas y demasiado satisfecha en una serie de formulismos vacíos. No puede comprenderse a Ronderos si no se tiene en cuenta su posición concreta y compleja dentro de lo anteriormente dicho. De hecho, pertenecía a dos mundos. Se formó en los más ilustres colegios jesuitas, abriéndose a las nuevas tendencias y métodos. Llegó a polemizar a favor de la tradición y contra la renovación, pero para acabar abocado a un esfuerzo conciliador que preservase las conquistas del pasado. No en sus aspectos más trillados, sino en todo cuanto pudiera ser recuperado para reinsertarlo en un marco cultural más vivaz en el estudio. Por lo demás, su vocación de mediador y buscador de síntesis derivada de la educación recibida en sus años juveniles, a saber, la teología jesuita de la ciencia media, comúnmente aceptada en los colegios de la Compañía. Era la teología que alimentaba una visión cada vez más amplia de la historia, así como un sentido siempre enriquecido de la humanidad por encima de las estrecheces generadas por cualquier tradición. La verdad puede y debe alimentarse de todo tipo de contribuciones, venga de donde viniera. A mi juicio, el mérito de la obra de Ronderos, además del esfuerzo teórico que supone, está en haber vislumbrado la fuerza social del pueblo como creador de vinculaciones prepolíticas y prejurídicas, partiendo del análisis de la tradición cristiana, valorada en las circunstancias históricas de su siglo novohispano. Su reinterpretación de Suárez sobre la comunidad político-social corona las discusiones novohispanas acerca de la Iglesia y el Estado, y es de importancia vital en las crisis que se desencadenó después de la expulsión de la Compañía de Jesús. Según Ronderos, Jacobo I extremó las tesis o la tesis imperialista defendiendo la supremacía civil y religiosa de la corona inglesa contra los decretalistas pontificios capitaneados por el cardenal ostiense Enrique de Cusa, que hacían del Papa jefe supremo del universo y en lo temporal y en lo eclesiástico. La lucha así entablada había surgido dentro del derecho medieval, nacido de las instituciones jurídicas germánicas y romanas, ambas absolutistas y ajenas al criterio cristiano sobre la comunidad humana, como tal en su estado prepolítico. Con estos criterios medievales... Bueno, a ver, este estudioso, o sea, es cierto que el cuerpo de los derechos subjetivos está desarrollado por
juristas que son todos ellos clérigos, es derecho canónico, pero es el derecho romano. O sea, el derecho romano es el derecho romano. El Evangelio de San Juan es el Evangelio de San Juan. No hay posibilidad de... que a mí es el que más me gusta, vaya, por eso lo cito. Quiero decir que no... que esto de lo prepolítico viene del derecho romano. Un derecho romano muy influido por el estoicismo, que a lo largo de su evolución histórica cada vez está más en contra de la esclavitud. O sea, cada vez es más el derecho romano. Entonces, los libros que pueden ser del siglo IV de nuestra era, como puede ser de instituciones, que es el libro de bachillerato, las destituciones de Justiniano, escritas por Galo, que es aburrido, pero son 300 páginas, y está traducido al castellano, que ya es un derecho romano muy tardío. Ahí vemos, bueno, primero, lo que es un ciudadano; segundo, que es por naturaleza; tercero, bueno, en fin, y la enemiga hacia la coartación, hacia la esclavitud, y el no reconocer la esclavitud por naturaleza. O sea, en fin, y esto es derecho romano. No es... Aquí aquí lo está colocando como criterio cristiano, pero bueno, no es real. Yo en las cartas de San Pablo no encuentro que hay una comunidad cristiana, y encuentro incluso el respeto en un libro que me había recomendado Joaquín, sobre Taubes, el Catejón, el respeto al imperio como freno ante el apocalipsis, pero no hay más. Vamos, no es real la génesis de estos derechos. Sí que es la Iglesia, la cristiandad, la que asume y salva este legado y lo desarrolla y lo transmite a la modernidad, como estamos viendo, y hasta la contemporaneidad. O sea, en el sentido, si la Revolución Francesa es justnaturalista, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Con estos criterios medievales había otorgado Alejandro VI, el 4 de mayo de 1493, a los reyes católicos la bula Inter Cetera, como si los indios americanos fueran pueblos enemigos de la cristiandad, al igual que los pueblos del Islam, y por tanto pudiesen ser combatidos y subyugados, lo mismo que el Reino de Granada en 1492. Esto lo combate Vitoria. Vitoria empieza declarando que no se puede hacer la guerra a los sarracenos por ser sarracenos. Las repúblicas sarracenas son tan por naturaleza como las repúblicas cristianas. O sea, esto está o en The Indies 1 o en The Indies 2, o sea, en The Indies o en The Jure Belli, que son las dos relectios. O sea, estos son 50 y 50 páginas, o 60 y 60 páginas, no hay mucho que leer ahí. En una u otra está esto. Y tampoco se puede hacer la guerra a las repúblicas heréticas protestantes porque sean protestantes. Y tampoco se puede hacer la guerra a las repúblicas indias porque sean indias, porque sean idólatras. No se puede, no se puede. Luego viene, o sea, hay un larguísimo desarrollo del por qué no se puede, porque son repúblicas y la república tiene un origen divino. Bueno, esta querida es por naturaleza. Nosotros, los seres humanos, tienen 4 derechos naturales: a la libertad, a la vida, a la república y al tiranicidio. Estos son los 4 derechos naturales de Vitoria. Al tiranicidio contra cualquiera que atente contra los otros 3 derechos. Luego viene una parte en la cual se dice en qué caso sí es posible la guerra contra la República de los Indios. Si no dejan la circulación de personas y permiten la libertad de evangelización, sin necesidad de que se convierta. Ese sería un motivo. Otro sería matar a inocentes en sacrificios idolátricos. Esas serían las 2 razones. Y además dice que en ese caso no es necesario ni el Papa,
porque él establece siempre, esta gente siempre establece el debate en términos de derechos naturales. Y los derechos naturales no requieren del Papa. Incluso la Iglesia tiene derecho a tiranicidio. Lo que pasa es que como Cristo creó una iglesia, constituyó la iglesia sobre un colegio episcopal, solo los obispos tienen derecho a tiranicidio. Pero todos los demás, cualquier individuo, tenemos derecho a tiranicidio. En la República, bueno, entonces esto de Granada, bueno, Alejandro VI, que además era muy nuestro, muy aragonés, se lo concede, pero a los reyes católicos, pero el justnaturalismo lo rechaza. Ni los pecados contra la naturaleza. Dice Vitoria que si los pecados contra la naturaleza fueran motivo de guerra contra una república, cuantísimos príncipes cristianos no están haciendo pecados contra la naturaleza. O sea, estas las argumentaciones de Vitoria, que además son muy sencillas de encontrar, ¿no? Son esos dos textos. Suárez recogió las enseñanzas de la tradición cristiana primitiva siguiendo a Vitoria y prosiguió hasta el fin de la distinción entre los derechos políticos de los pueblos organizados en estados y de las naciones estructuradas con meras organizaciones comunitarias, como se había conocido en España y en el occidente antes de la invasión romana, reiterándose una situación en el norte de España con el hundimiento de la monarquía visigoda. En la subestructura del pueblo se había conservado siempre en forma de anteiglesias esta organización subestatal que Suárez conoció todavía en pleno vigor. Entre Dios y el pueblo está la jerarquía escalonada en diversos grados. Jacobo I la quiso simplificar absorbiéndola en su propia persona, confiando en que podría manejar después al pueblo con el poder aplastante concentrado en el trono. Pero al transformar la autoridad en autoritarismo monopolizado automáticamente y el pueblo tendería a eliminarlo como un cuerpo extraño y antinatural, prefiriendo incluso la anarquía social y la religiosa a la trituración y a la esclavitud. La hipertrofia de la autoridad es esencialmente destructiva y aniquiladora de los organismos sociales inferiores, la peor enfermedad que puede invadir a un pueblo. Jacobo I se engañó al creer que basta la obediencia del pueblo y el poder del soberano para regir a los hombres. La hazaña persecutoria contra la nobleza católica adquirió en lo político y en lo religioso proporciones monstruosas y cada vez más alarmantes. Ronderos recuerda de lo anterior analizando el fenómeno del anglicanismo naciente. Para comprender la génesis de la Defensio Fidei, sigue diciendo Ronderos, es preciso estudiar las posiciones de Suárez frente a los diversos planes y personajes que influyeron en el drama inmenso de la separación religiosa y política de Inglaterra. En el fondo del problema teológico se debatía una cuestión social y política que Jacobo I resolvía a su favor, considerando el poder regio como soberanía personal y absoluta otorgada por Dios inmediatamente al rey, mientras que Suárez defendía en la tradición medieval que la potestad política es otorgada por Dios directamente al pueblo y por el pueblo a los gobernantes. La doctrina de la soberanía popular, así entendida, la desarrolla Ronderos en el capítulo 4 de su Tractatus y se va completando en el resto del manuscrito hasta llegar al capítulo sobre derecho natural comunitario. A ver, esto de la soberanía y tal es Aristóteles, o sea, claro, es la transmisión de la idea republicana, república o polis aristotélica que la cristiandad asume, pero es una idea republicana en la cual la república puede ser monarquía, la república puede ser aristocracia, la república puede ser democracia o puede ser mixta. Y esta es una idea distinta, es la griega, está también en Platón, ¿no? Platón con mucha más mala leche antidemocrática todavía que Aristóteles, pero bueno, está ahí, ¿no? Es distinta que la idea romana de república,
porque para un romano la república es lo contrario de la monarquía, para la tradición romana. Entonces, por ejemplo, bueno, entonces ahí, bueno, lo dejamos en esto. La tradición republicana es esta, y es el pueblo el que decide cuál es la opción que elige. Porque la soberanía, la potestas no está ni en uno ni en cada uno de los todos, sino en la totalidad. Y la totalidad delibera y otorga la potestas a alguien. Puede ser a sí mismos. Suárez dice también puede ser que la democracia, digamos, lo que nosotros llamaríamos democracia originaria, digamos, Suárez diría, la democracia originaria puede hacer que el pueblo decida constituirse en democracia. Lo dice, aunque dicen, no es lo mejor. También él tampoco es democratista en este sentido, ¿no? Pero sí que de poderes. A ver, democratista no lo es ni Rousseau. La democracia es para comunidades muy pequeñitas, dice Rousseau, ¿no? Él es republicano, son republicanos, ¿no? Además, la democracia para ellos, que como han leído los clásicos, saben que la democracia es un poder radical y imposición violenta contra la explotación. Esta gente, todos ellos conocen a los clásicos, ¿no? O sea, vaya, es lo que le hace que a Robespierre le cueste tanto declarar la democracia, ¿no? Porque la democracia, o sea, Robespierre constantemente está declarándose republicano, es republicano con monarca, pero cuando hay que cepillarse al monarca, declara, porque esta gente sí que sabe lo que es la democracia. La democracia es el poder de los pobres. Así la define Aristóteles, ¿no? El poder de los pobres, ¿no? Y además en la democracia no se vota. No se elige. No se elige. Los cargos se sortean. Porque elegir es pensar que hay gente mejor y gente peor. Es un acto de aristocracia, aristocraticismo. Hay que pensar, O sea, esto es también la democracia. Y solo se elige a aquellos cargos que tienen que tener un saber técnico especial, el almirante y el jefe del ejército. Obvio, ¿no? Porque son mejores. Ahí tiene que haber mejores que en lo demás no. Entonces, ellos saben muy bien todo esto, porque cualquiera que lea Aristóteles lo tiene, en fin. Y son republicanos, no demócratas, etc. Bueno, queda un minuto y había que empezar, aunque es bonito lo que viene, pero es que queda un minuto. Es bonito lo que viene. Pero justo para que no quede interrumpido, vale la pena empezarlo sí, no, por eso empezamos y ya. Sí, que no quede cortado. Exacto. Vale. ¿Tú tenías preparado esto que viene todavía, María Ángela? ¿Hasta dónde habías llegado? Yo había llegado hasta la eclecticismo y consenso. ¿Qué página es? La 498, pero bueno, empezamos aquí, la 496. No, era por si podía seguir leyendo. Yo puedo, no tengo ningún problema, a mí no, si es por leer no tengo problema. Puedo repetir. Eso sí, no os acostumbréis, ¿eh? No, más de dos no, más de dos. Más de dos no. ¿Vale? Vale, no, pero no me importa. Podemos establecerlo así. Sí, si queréis, ya. Sí, vale, ya pues, está. No me importa, así ya sigo leyendo porque había avanzado más y eso. Entonces sería el jueves en la comunidad universal. Joaquín, apaga la grabación. Sí, un momento.